Hola, bienvenidas. Hoy día vamos a estar conversando de cómo nacer por parto o por cesárea influye en la lactancia. Vamos de nuevo. Se había perdido por un momento la señal. Bienvenidas mujeres. Bueno, ahí está Danica Verduga. Te voy a invitar a unirte. Ya le voy a presentar. Y a quienes nos van a escuchar en diferido. Vamos a ver. Ahí estamos, Ah, sí. ¿qué fue, Dani? ¿Cómo vas? Hola, Danica. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. A Déjame. ti, a ti, Ahí a ti por está. tu disponibilidad. Algo pasaba con la señal. Así estaba viendo. Me quedé Ajá. preocupada, pero ya se solucionó prontito. Sí, gracias. Gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad a estas horas de la noche. Yo sé que eres mamá y que también atiendes en consulta, así que valoro mucho tu tiempo. No, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Ujú, con gusto. Bueno, les estaba contando que hoy día vamos a hablar de cómo la forma de nacer influye en la lactancia materna y antes de partir quiero presentarte. Danica Verduga es madre, es médica por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, es asesora de lactancia por CELACMA, es máster de lactancia materna por EduLacta, ahí compartimos escuela, es también consultora internacional de lactancia materna y actualmente está culminando su especialidad universitaria en sueño infantil. Nuevamente, La bienvenida. acabé este fin de semana. Este fin de semana terminé esa certificación. Así que Ah, estoy wow, con... felicidades. Entonces, una herramienta más para apoyar a las familias. Sí, definitivamente una que era muy necesaria y era muy solicitada. Yo sé, sí, es muy solicitada. Bueno, y para quienes se unen por primera vez, yo soy Dani Jardín y ayudo a las mujeres embarazadas a tener partos naturales, a llegar al parto sin miedo y también a iniciar la maternidad con tranquilidad y confianza. Hoy día quiero preguntarte, Danica, para empezar, ¿qué es lo que te motivó a entrenarte o a especializarte tanto en lactancia materna? Eh, Mi historia con la lactancia fue una historia muy bonita, a pesar de las dificultades, de las circunstancias que me rodeaban. Eh, Al día séptimo de mi posparto, yo tuve un desprendimiento bilateral de retinas. Literalmente Wow. yo soy ciega del ojo derecho y tuve muchísimas cirugías en el transcurso de pocos meses. Estoy actualmente diagnosticada con ceguera legal del ojo derecho y obviamente fue un momento muy duro para mí y pues estaba yo al borde de la depresión y la lactancia era mi puente con el mundo, era la forma en que me sentía que estaba siendo eh, útil en este mundo. Entonces yo me agarré muchísimo de lactancia, siempre la disfruté, tuve una lactancia privilegiada, vengo de una familia donde la lactancia es la norma, y como bien tú sabes, la lactancia materna es una habilidad que se adquiere a través de la observación. A mí me resultó muy natural. Ujú. Ahí está otra De vez cierta forma. la señal. Sí, Espéranos un ratito. algo pasó. Espera, yo estoy bien con señal, no sé tú. Ahí se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, pero parece que ahí estamos. Ya, yo Me decías que la lactancia te resultó súper normal. súper natural, súper normal, y fue súper importante para mí poder agarrarme de ella para sentir que estaba haciendo algo útil, porque estaba, ni siquiera te puedo decir acostada en una cama, estaba, por la cirugía de los ojos, requerían cierta posición en donde la gravedad ayudara a su recuperación. Estaba postrada en una silla especial en donde tenía la cabeza hacia abajo. Y con ayuda de Wow. la mejor madre del mundo y de mi esposo, pues amamantaba a las niñas en las posiciones más locas de este planeta y yo quería que más madres vivan la experiencia de la lactancia materna de manera positiva. Tenía muchas amigas que quizás no la habían vivido de esta forma, habían tenido complicaciones y yo sentía que debía prepararme. Comencé a investigar y me di cuenta de algo que no había nunca reparado, que era que la medicina también se puede ejercer desde esta rama tan bonita. Ujú. Sí, justamente quería preguntarte desde tu formación médica.
¿Cuánto aprendiste de lactancia materna? Porque hay mucha desinformación, ¿no? Con sinceridad, cero. ¿Sí? Aunque parezca absurdo y aunque es bastante grave, los profesionales de la salud no nos preparan en lo absoluto para la lactancia materna, lo cual es un disparate, ya que la salud pues tiene una base muy importante en la lactancia materna. Entonces no recuerdo absolutamente ni una sola clase en mi carrera de medicina que tenga relación con lactancia. Creo que los médicos que nos graduamos acá en Ecuador y en muchas partes del mundo, como así lo constato con algunas colegas, eh, conocen más de lactancia a través de los mitos familiares que por sus propias carreras. Así es, así es. Entonces, qué importante es acudir a estos espacios donde hay información, ¿no? Donde hay además información actualizada. Te agradezco, Danica, también por tu labor, porque es increíble. Y ahora entiendo tu pasión. Me gusta siempre preguntar a las mujeres desde dónde hacen lo que hacen, ¿no? Porque cuando hay un motivo, siento que puedes ir como con todo y te veo así. Así que quisiera preguntarte, Danica, ¿por qué consideras tú que la lactancia materna es importante? Porque justamente te hago esta pregunta porque hay mucha desinformación en nuestro entorno y yo también he podido constatar que en América Latina, por lo menos, la situación es muy similar. Entonces, ¿por qué es importante la leche materna? ¿Por qué es importante amamantar tanto para la mamá como para el bebé? Simplificar esta respuesta me va a ser bastante difícil, pero voy a hacer mi mejor intento. Bueno, no existe ninguna intervención preventiva de salud. Cuando hablamos de intervenciones preventivas, hablamos de los controles prenatales, de la toma de vitaminas, de suplementos vitamínicos, de inmunizaciones como vacunaciones, controles mensuales de salud de niños. No existe ninguna intervención de salud que supere lo que hace la lactancia materna por nosotros a nivel no solo individual, sino a nivel social, a nivel de las futuras generaciones. Y se simplifica, a veces caemos en el equívoco de simplificar a la lactancia materna como una dadora de beneficios al ser humano, cuando en realidad no es que nos da, no es que nos otorga un beneficio extra, es que la norma natural de nuestra especie es desarrollarnos a partir de esa base. Más bien deberíamos hablar de los riesgos de la alimentación con fórmula, más no de los beneficios. Ese es la lactancia materna es nuestro gol estándar. En medicina hablamos de el gol estándar como el modelo a seguir de idóneo. Y de ahí podemos desprendernos de diferentes prácticas. Entonces la lactancia materna es el gol estándar de nuestra especie. Es por eso que hemos llegado a donde hemos llegado como especie, ¿sí? No hemos llegado aquí por suerte, ni por nada más que la lactancia materna que nos otorgaron nuestras madres. Hace muy poco existen las fórmulas, y no con eso quiero decir que las fórmulas son veneno, pero definitivamente no se puede tapar el sol con un dedo y la superioridad de la lactancia materna es innegable, no solo a nivel nutricional, sino también en algo que le está faltando muchísimo al mundo, que es una mejor sociabilización, una mayor empatía, un mejor apego, ¿sí? Si nos podemos hablar de todas sus virtudes, pues la inmunología, ¿sí? Pero yo lo que más rescato, bueno, es que todo es importantísimo, pero lo que más rescato y que el mundo está carente actualmente es de este apego eh, tan importante que nos crea cimientos para ser seres humanos más seguros, más empáticos y mejores en todo caso. Ujú. Sí, muchas gracias, Danica. Y sí, realmente es difícil, como tú dices, resumir todos estos beneficios, ¿no? Y ahí también, como el gol estándar, tú hablas de la lactancia, yo veo que también es muy importante, ojalá un parto natural, ¿no? Como tú dices, no es lo mejor, es lo natural. Es gracias a lo que estamos aquí como especie, porque hace muchos años no existían las cesáreas y sí van muy de la mano, ¿no? Por temas de protocolos, por temas de disponibilidad de la madre muchas veces o por salud de los bebés, de cómo nacen, hacer que la lactancia sea más fácil o más difícil, ¿no? O inmediata o empiece demorada. Entonces quisiera preguntarte ahora justamente, ¿cómo has visto desde tu experiencia o desde tu conocimiento, cómo influye esta forma de nacer en la lactancia materna?
Influye muchísimo la forma de nacer en la lactancia materna, ya que siempre yo lo digo, si una madre no se siente una fuerza en la naturaleza, es que el personal médico que estuvimos alrededor fallamos, algo hicimos mal. Y muchas veces, cuando se llega a un nacimiento por cesárea, lamentablemente es por razones que realmente no lo ameritaban. Por supuesto que la cesárea salva vidas, no podemos desmerecer una intervención que pues ha sido un avance de la tecnología, pero que lamentablemente se usa de una manera con mucha facilidad, de una manera indiscriminada, que es una cirugía y como toda cirugía supone riesgos y supone protocolos que podrían entorpecer los procesos naturales del ser humano, no solo a nivel materno, sino también del bebé y de la psique de la madre. Entonces, definitivamente, cuando es necesario o necesaria, sí que se puede pues ayudar a que recuperemos un poco, pero fíjate la palabra, recuperemos un poco en la naturaleza, pero el parto vaginal definitivamente es el que nos otorga los mejores beneficios, porque por el simple hecho de estar en una postura en donde podemos movilizarnos, podemos eh, tener libertad de movimiento en nuestros brazos, ya es bastantísimo, ¿sí? Entonces, en una cesárea se vuelve un poco más complicado lograrlo. Sí o sí necesitas de un profesional que entienda la importancia de un apego piel con piel y de ayudarte a colocar a tu bebé al pecho, porque pues estás movilizada prácticamente y estás en una posición muy complicada. Entonces, necesitas, para poder lograrlo, un especialista que entienda esta importancia y que te ayude. En cambio, con un parto vaginal es mucho más fácil que lo logres de manera idónea. Además que hay muchísima violencia obstétrica, ¿no? Y tú sabes que las estadísticas de depresión postparto son súper altas eh, después de una cesárea. Pero ya se está viendo que estas depresiones postparto, que han sido catalogadas como depresión postparto, en realidad son un síndrome de estrés postraumático, ¿sí? El trauma que ha vivido la madre, eh, pues muchas veces repercute en ese posparto inmediato e incluso muchos años después. Así es. Sí, justamente mi siguiente pregunta era, a largo plazo, ¿cómo podría influir esta forma de nacer? Justo la invitación era hablar de la psique de la madre, pero también del vínculo de su bebé a largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? No solamente con cómo nació ese bebé o cómo nace esa madre como madre, sino en relación también, Danica, a lo que es salud a largo plazo. ¿Qué pasa ahí cuando la lactancia es interrumpida? Bueno, iniciar la vida es muy traumático, ¿sí? No existe situación más traumática para un bebé recién nacido que nacer, ya sea por un parto vaginal súper respetado o por una cesárea muy violenta. Es traumático, ¿sí? Tan pronto nacer y sentirse acogido en los brazos de tu madre es que nos brinda, es una pequeña huella inicial. Siempre hablo yo de las pequeñas gotas que crean ondas a lo largo del tiempo, ¿sí? En donde se potencia este vínculo, mucho más se permite un agarre espontáneo, los bebés tienen estímulos, los bebés saben mamar, ¿sí? Por instinto, saben mamar porque está codificado en su ADN como mamíferos que son, y entonces si permitimos que desde un inicio el bebé esté con toda se les permite la naturaleza, entonces hará una impronta, que es el primer agarre al pecho, ¿sí? De manera espontánea. Eso facilita muchísimo el agarre, porque es una especie como de, yo les digo, de codificación, es como estoy cuadrando coordenadas, de aquí me alimento, de aquí sobrevivo, ¿sí? Entonces a veces estas separaciones entorpecen este proceso, ¿sí? Se puede hacer, como te digo, recuperamos situaciones naturales cuando es un parto por cesárea, pero pues el parto vaginal lo deja a pedir de boca. Entonces, una madre que no se siente capaz de maternar a su bebé desde el inicio, a veces sienten eso, ¿no? Que no pueden maternar a su bebé o que han sido incapaces de pues, realizar alguna cosa que ellos se habían mentalizado en hacer, ¿sí? Se vuelven inseguras muchas veces de sus capacidades maternas y esto repercute de ahí en adelante en el vínculo.
siempre me parece a mí una cosa, pero sumamente importante, que una madre después de un parto por cesárea, sí o sí, me parece que debería ser protocolaria, acuda a una psicóloga perinatal, ¿sí? Porque hay que indagar mucho más en profundidad qué está pasando con la mente de esa madre. ¿Se siente contenta o se siente que ha fracasado o se siente que Ujú. no es capaz de realizar un proceso natural porque su cuerpo está hecho para eso? Entonces, son cositas que entorpecen su lactancia y además que también está demostrado que la disponibilidad o la sensibilidad materna hacia el bebé es más baja después de un parto por cesárea. Entonces, los bebés demandan muchísimo a través de los llantos. La rapidez o la sensibilidad con la que la madre responda a estas necesidades tiene mucho que ver desde esa primera instancia del momento del parto. Y eso, obviamente, una lactancia que no queda bien establecida o que por ahí comienza con tropiezos, es una lactancia que podría recuperarse, claro que sí, pero que es más propensa si no tenemos el apoyo adecuado, la información y las herramientas, eh, podría pues ir sufriendo y ahí mellando sus beneficios poco a poco, y entonces una lactancia más corta o una lactancia que no ha sido tan exclusiva o que ha estado de tropiezo tras tropiezo, pues tiene repercusiones a nivel de la salud del bebé en todas sus aristas, psicológicas y, y físicas. Y pues la madre, lo mismo, porque los bebés y la madre son una simbiosis perfecta. Ajá. Así es. Y justamente antes de este live estábamos conversando contigo, ¿qué pasa cuando realmente una cesárea es necesaria? Nos podemos preparar, de hecho yo preparo a las mujeres para el parto siempre diciéndoles la cesárea salva vidas. Yo también tengo formación en el área de la salud y sé que muchas veces son necesarias. No tanto como se hacen en la actualidad, pero a veces sí, por mamá o bebé se necesitan. Y también es posible prepararse para una cesárea respetada o humanizada, donde haya apego, donde haya lactancia materna exclusiva, ¿no? Entonces, creo que la información es muy importante porque muchas veces pensamos que si es cesárea sí o sí va a haber separación. Si es cesárea sí o sí el bebé, es como hay mamás, cuando yo también hago asesorías de lactancia que te dicen como le dieron fórmula porque fue cesárea, como si ese fuera el camino, ¿no? Como la norma. Entonces, ¿qué quisieras mencionar tú ahí desde esta parte médica? ¿Qué es lo que se puede exigir? ¿A qué nos podemos negar? ¿Qué podemos pedir? ¿Con qué herramientas en hospitales públicos, en hospitales privados, en relación al apego y la lactancia, ¿no? Lo básico y lo que lamentablemente es un privilegio del que tiene el poder económico es conseguir especialistas eh, que han sido elegidos, que han sido selectos de un grupo por la paciente. Lamentablemente, en este país y como muchos otros países de Latinoamérica, es un privilegio del que gozan muy pocos, ¿no? Muchos les toca parir donde que les toque en ese instante. Eh, pero hablando de lo que sería ideal, es que podamos elegir un grupo, un equipo médico, primero actualizado y segundo empático, y que tenga puesto el norte muy claro, y que los protagonistas de esta escena, que tenemos el privilegio de asistir, son madre, bebé. Entonces, comenzar por ahí, ¿no? Buscar los profesionales, presentar a la casa de salud donde vas a dar a luz, un plan de parto. El plan de parto es un documento legal que tiene validez, por supuesto, que no todo el mundo conoce. Y ese plan de parto muchas veces sienta los cimientos sobre qué es lo que nosotros esperamos del nacimiento. En el caso de una cesárea, hay que valorar diferentes, hay que ver por qué está hecha la cesárea. ¿Es un tema materno? Es un tema del bebé? Si estamos enfrentándonos quizás a un sufrimiento fetal grave, muy probablemente tan pronto nacer tengamos que hacer alguna intervención de rescate, ¿sí? Pero en momentos en que el bebé se encuentra en condiciones óptimas, pues va al pecho. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Si el bebé está óptimo o no, pues en el pecho. Entonces lo que nosotros, por ejemplo, con mi esposo hacemos es, nace el bebé, va al pecho y sobre el pecho se valora, se toma la decisión.
No es que yo lo cojo en la termocuna y digo, bueno, vamos a ver si está bien o está mal. Es que en el pecho se valora al niño y entonces se toma la decisión, sí, claro, está en óptimas condiciones madre y bebé para estar sobre el pecho. Si es el caso en que la madre no está en óptimas condiciones, pues la segunda casita del bebé es el padre, ¿sí? Y si es que en el caso de que no es el bebé el que se, pues también habría que ver qué intervenciones y qué complejidad hay que realizar. Si una intervención muy sencilla, como colocar quizás un ratito oxígeno, bueno, tan pronto el bebé se estabilice, pues nuevamente va a donde la madre, porque no pertenece a ningún otro lugar que no sea sobre el pecho de su madre. Si es una intervención de mayor complejidad, entonces tenemos que proteger esa lactancia a toda costa. Es decir, no intervenir con nada que el bebé succione, por mucho que vaya quizás a una terapia intensiva, no hay necesidad porque sea terapia intensiva que reciba un biberón, pues debería ser alimentado con métodos alternos. Entonces, sí se puede hacer mucho con una cesárea. Nosotros debemos exigir que si el bebé está en condiciones óptimas, pues vaya directamente a nuestro pecho, que nosotros permitamos que el cordón umbilical lata hasta cuando quiera latir, porque esa sangre pues le pertenece al niño y no al tacho de basura o al tacho de los biológicos. Y pues sobre el pecho de la madre tomar las decisiones. Decisiones que siempre deberán ser comunicadas. Yo siempre le digo a los pacientes, es nuestra obligación ponerle subtítulos a todo lo que está ocurriendo. Atrás quedó el modelo paternalista de la medicina, en donde se hace lo que yo digo, porque yo fui el que estudié. Nosotros tenemos una tarea muy, muy grande, ¿sí? Que Ajá. es poder tener la facilidad, esta es una cosa que tenemos que ejercitar, de todo lo que yo aprendí en mi carrera de medicina, poder transmitirlo en palabras sencillas hacia los familiares. Entonces, todo lo que se realiza debe ser con el consentimiento de los padres y estando claro que lo que está ocurriendo lo están entendiendo los padres. ¿Sí? Muchas veces cuando hay intervenciones, incluso yo le pido al papá, me lo cojo de gancho, ven y presencia la intervención que está ocurriendo, ¿sí? Claro. Porque ¿qué más que los padres para constatar que su hijo está siendo bien atendido? Entonces, sí se puede hacer con un parto por cesárea, no es que es una ley que parto por cesárea y tengo que separarlo, tiene que tomar biberón, no, la realidad no es cierto, son muy pocos los porcentajes donde hay que hacer algo así. Va directamente al pecho, en el pecho se valora, si el bebé está en óptimas condiciones, pues listo, ahí se quedó porque ahí pertenece. En el caso de que hacer una intervención de mediana complejidad, un instante, taca, taca, y otra vez al pecho, y en el caso que podría ser un escenario C, en donde tenemos que hacer intervenciones de mayor complejidad, siendo la más fuerte pues una intubación endotraqueal, pues estas cosas se dificultan, pero tenemos que trabajar en la protección de esta lactancia. Yo recuerdo la impronta más tardía que he tenido en alguna paciente es de 17 días después, es decir, que el bebé no recibió nada para mamar mientras estuvo en la UCIN y 17 días después, cuando se dio esta conexión nuevamente con la madre, se dio perfecto, como que no se hubiera perdido ni un solo día. Entonces, son condiciones que tenemos que hacer todo lo posible para proteger esa lactancia y proteger ese vínculo. Así es. Y son cosas que también se pueden exigir, ¿no? Como tú dices, es un 100%. lujo, de verdad que es una fortuna que especialistas como tú, como tu esposo, atiendan y respeten desde otra conciencia, desde otro lugar de empatía, ¿no? Que tienes el privilegio de acompañar a esa mujer, a ese bebé. Y muchas veces esa situación no es real o no es posible en diferentes hospitales, en diferentes lugares, pero yo Sí. siempre les invito a las mamás, la información es poderosa. Conocer tus derechos, conocer las posibilidades, que la separación mamá-bebé, que los sucedáneos no son la norma después de una cesárea y que también te puedes parar duro, ¿no? Hubo una pareja recién que dio a luz en Colombia, no le dejaban entrar al papá, el papá peleó, entró, luego en el control no estaban dejando entrar a los papás, pero cacharon como, esa es la pareja que va a pelear por estar unida, que entre nomás el papá. Entonces, desde ahí podemos ir gestando estos pequeños cambios, como tú dices, esta ondita que va dejando esas huellas, ¿no? Esta piedrita que va Nadie dejando. puede exigir un derecho que no conozca. Entonces, Así es. es súper importante que nosotros nos preparamos para muchísimas cosas con muchísimos años. Que si voy a hacer una maestría, me preparo mucho, que si voy a hacer esto. Pero a veces creemos que porque es un proceso natural, la maternidad, la lactancia y el parto, es que va a ser con mucha facilidad. El hecho de que sea natural no quiere decir que no requiera una preparación. Porque antes las Claro. mujeres no necesitaban una preparación antes me refiero prehistóricamente, porque era la norma, porque lo veían con mucha naturalidad, lo veían, Te era acompaña. una cosa de todos los días. Eh, Claro.
Muchas pacientes se encuentran en su maternidad con que jamás en la vida han tomado un bebé en brazos, nunca han visto un mamario eficiente. Lo que han conocido es que eso duele o que eso es de tal forma, ¿sí? Entonces, siempre les digo que es como el aborigen que se enfrenta por primera vez a una escalera eléctrica, un poquito en shock, sin saber qué hacer, ¿no? Entonces está en nosotras mucho, ¿sí? Eh, pues informarnos para poder exigir los derechos, porque nadie puede exigir lo que no conoce. Así es. Y sabes que yo también tuve esta experiencia con el personal de enfermería. Cuando mi hijo nació, nace prematuro y a los primeros días amamantó directamente. Yo tenía tanta información, ya acompañaba a mamás, pero no sabía qué hacer con un bebé tan chiquito y tan flaquito y empecé a ver que algo no iba como yo esperaba. El instinto ahí me dijo como, hay que buscar ayuda. Mi bebé estuvo en la UCI, mi bebé estuvo intubado y en todo momento recibió leche materna. Pero me tuve que parar duro, en una situación bien vulnerable, les tuve que decir a las enfermeras, no. Me decían, mamita, váyase a dormir. Ya, yo debo haber tenido unas ojeras así, no me acuerdo ni de haberme visto al espejo en esos días, pero era como, me levantaba cada 3 horas como un reloj, porque era un enanito que había que alimentar, ni siquiera se despertaba el pobre, ¿no? Pero aún así con ese cansancio era esta motivación de esto le va a servir. Incluso me acuerdo que me sacaba lo último de la leche, esa leche que ya sale amarilla, ¿no? Y le rezaba la leche, como le daba todas las bendiciones, y esto va a reparar, esto va a ayudar a sanar, esto va a ayudar a lo que necesites, y eran 5 ml, luego 10 ml, y luego vino directamente a mi pecho. Entonces, yo también pude experimentar desde ahí la información, qué importante es, y poder conectar de manera empática. Yo a todas las enfermeras, porque cambiaban de turnos, les decía ahí, ¿y cuál es tu nombre? ¿Y eres mamá? ¿Y qué haces? Y gracias, de verdad, gracias por cuidarle a mi bebé. Y empecé a ver que había una apertura, ¿no? Entonces, creo que el amor puede sanar, creo que esa empatía se puede dar desde ahí y es algo que yo siempre les invito a las mamás a hacer. O sea, sí hay una lucha y estamos ahí desde diferentes frentes, pero creo que desde el amor también se pueden ir abriendo estas puertas. Así que gracias, gracias por tu labor y ojalá se pueda seguir regando esta semilla. Y Danica, para ya ir cerrando, quería preguntarte, ¿cuáles son las consecuencias de alimentar con sucedáneos a los bebés? Porque hoy en día se cree que casi que da lo mismo, ¿no? Si lacta o si le das tetero con fórmula. ¿Cuáles son esas consecuencias o esos riesgos? Cuando hablamos de todos los beneficios de la lactancia materna, ok, miremoslos. ¿Sí? Eso, no hacerlo son todos los riesgos de alimentar con sucedáneos de leche materna. Los sucedáneos de leche materna no solo son las fórmulas, ¿no? Ujú. También son los tipos de biberones. Los biberones también son sucedáneos de leche materna. Entonces, cuando la alimentación con fórmula se da, estamos hablando de un alimento que tiene exactamente las mismas proporciones a cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, tiene exactamente lo mismo, no importa en qué momento del día la ofrezcamos. Los bebés no deberían crecer de esa forma. Pues nos han enseñado a idealizar una imagen de un bebé que lo puedes ver en las propagandas, lo puedes ver pues en las etiquetas, un bebé primero con una piel, pues de ahí salió el dicho, ¿no? De piel de bebé, cuando la piel de bebé es muy irregular y tiene muchas cositas, ¿no? Entonces, primero con una piel que ya quisiera tenerlo un artista de Hollywood. Un bebé con unos rollos enormes, en donde la lactancia materna sí te puede tener bebés gorditos de esa manera, pero donde lo más común, lo más frecuente es que los niños sean un poquito más simétricos en relación peso-talla, ¿no? Entonces por ahí ya te están vendiendo una idealización que no es la adecuada. Entonces, ¿cuál es el problema de los sucedáneos de leche materna? Que los sucedáneos de leche materna yo no puedo decirle, no, ahorita necesito que el bebé consuma más esto que lo otro. Entonces podemos tener desbalances nutricionales que son difíciles realmente de controlar. Porque el bebé, pues, ¿qué hace? El bebé pide mamar por hambre y por consuelo. Yo con sucedáneos de leche materna no puedo decir, no, ahorita va a ser de consuelo. Sí o sí va a ser de alimentación. Entonces, desde esa primera instancia,
Que recuperas tu señal. Te empiezo a escuchar. Ahí, Ya, ahí estamos ya. de nuevo. Ok, Ajá. entonces desde ahí podemos comenzar con una relación poco positiva con la alimentación, ya que si ante cualquier, estoy siendo alimentada, es una conducta que se va a seguir reproduciendo a lo largo de la vida y es por eso que tenemos conductas poco saludables con la alimentación, ante la ansiedad, estamos mueleando, ¿sí? Y eso nos va a traer repercusiones a largo plazo. La alimentación con fórmula es muy clara en cuanto las estadísticas así lo son, no es que yo quiero satanizar a las madres que han optado por por la leche artificial, pero es que citar la ciencia no es eh, intentar, opacarlas, es ciencia, Lo son que datos es. científicos. Ajá, ¿Sí? exacto. Entonces, la alimentación con fórmula nos hace mucho más propensos a enfermedades metabólicas, a la cabeza la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias y la obesidad. Al no tener tampoco anticuerpos, no es una sustancia bioactiva, por más que el tarro de fórmula diga bio no sé cuántito y te diga muchas cosas, porque el marketing de las fórmulas es muy pesado, hay muchos millones de por medio. eh, no tiene pues estos compuestos bioactivos que van a fortalecer el sistema inmune de los bebés. Entonces, no solo vamos a hablar de infecciones, que la gente solo habla de infecciones y de vías aéreas, también vamos a hablar de ciertos cánceres inmunológicos, por ejemplo, la leucemia infantil. Entonces, para citar de qué nos priva la alimentación con fórmula, simplemente tenemos que irnos a un listado de los supuestos beneficios de la lactancia materna, que no son beneficios extras, son la norma de nuestra especie, y mirar, yo digo, la tortilla. Es decir, de todo eso me está privando la alimentación con fórmula. ¿Sí? Ujú. Sí, qué importante es porque como tú dices, el marketing es increíble, ¿no? Entonces las mamás te cuentan que le dan esta fórmula de mejor calidad, que además es súper cara. ¿Cuánto nos ahorramos cuando amamantamos directamente con nuestra leche? Además de la leche se habla que es alimento inteligente, medicina personalizada, como tú dices, la leche del día es diferente a la leche de la noche, incluso a lo largo del día, a lo largo de la toma. Si los bebés están enfermos, esa leche va a tener otros componentes. La fórmula, como tú bien nos contabas, siempre mantiene la misma composición por más cara que sea. Entonces es importante informar. Ojalá yo siempre les invito a las mamás a contar a otras madres sin juzgar, sin satanizar, porque claro, hay muchos temas, ¿no? Hay acompañamiento, cómo está la salud mental de la madre, tiene acceso o no a la información, está en capacidad de decidir o no, porque hay tantos cambios cuando somos mamás. Y finalmente, Danica, ya para cerrar, quisiera preguntarte, ¿qué quisieras decirles a las mamás? Con lo que yo siempre quisiera que se queden las madres es en, primero, tener confianza en ustedes. No serán ustedes las primeras mamíferas que pisen la tierra, que no tengan suficiente alimento o suficientes capacidades para maternar y alimentar a sus bebés. Nosotros no vemos a ningún otro mamífero planteándose la idea de que quizás no somos suficientes. ¿Por qué nosotros no estamos creyendo en nosotras mismas? Y por algo somos el mamífero que domina la tierra. No es por gusto, no es por obra y gracia de una fórmula, porque la fórmula existe hace muy pocos años en relación a nuestra especie como humano. Entonces, primero que la confianza es sumamente básico. Lo segundo que yo rescataría es que busquen su red de apoyo. Ojalá su red de apoyo también cuente con sus familiares, pero muchas veces este no es el caso. Entonces busquen una red de apoyo. Existen muchos lugares donde pueden encontrar este apoyo quizás gratuito, ¿sí? Cuando pues hay grupos de madres, ¿sí? Que están encaminadas más o menos al mismo objetivo. Busquen una red de apoyo que puede ser un psicólogo perinatal, una dula, un especialista en lactancia, un pediatra, una amiga, incluso también puede ser. Y tercero, y lo que me parece que es más importante, es que se informen de fuentes confiables. Nuevamente repito, nadie puede exigir derechos que no conoce, ¿sí? Nadie puede confiar al 100% en procesos que no entiende, y la información pues empodera muchísimo. Pero la información no se puede quedar solo en información, sino en acciones. A veces, yo sigo, hoy día me decía una paciente que fue con una mastitis, que era una cosa
terrible, me decía, no, yo sí vi todos los videos y estuve informándome, pero hay que tomar cartas en el asunto, hay que tomar acción. Y una pequeña inversión quizás en una preparación prenatal para el parto, para la lactancia, es que vale oro, no solo por el ahorro económico que podría suponer tomar leche materna, sino por a lo largo de la vida. Es un regalo para toda la vida de este bebé y para las futuras generaciones. Sí, muchas gracias, Danica. Y justo hablando de esa preparación prenatal, a mí me moviliza muchísimo la maternidad desde el bienestar. O sea, antes tenía esta formación de salud y mucha información teórica que sí iba aplicando con las mamás y en el camino vas aprendiendo, pero este segundo parto, que es mi tercer hijo, pero fue mi segundo parto, me cambió tanto la vida que ahora tengo esta motivación gigante para compartir información de preparación prenatal. Ojalá para todas las mujeres que estén dispuestas a prepararse. Entonces, he creado, Danica, una semana del parto natural. Es una semana, inicia mañana, es una semana de preparación prenatal, es completamente online y gratuita. En mi link en mi biografía hay un link donde las mamás pueden registrarse y bueno, ya bueno, luego ven su correo, les llega por ahí la información para que se unan a las transmisiones. Voy a estar compartiendo cuáles son los mitos más comunes en torno al parto natural, causas verdaderas y falsas para una cesárea y cómo elegir también a ese personal de salud que respete un plan de parto, que para que tengas más posibilidad de realmente tener un parto, tener apego, iniciar la vida o que tu bebé inicie la vida amamantando. También hoy en día hay mucho miedo, ¿no? Como tú dices, somos la única especie que pone en duda su capacidad de parir, su capacidad de amamantar. Así que vamos a aprender una herramienta para transformar el miedo en este camino, digo, como cómo más les ayudo a las mamás y estoy aprendiendo de unas tremendas fuentes, estrategias para transformar las emociones, para trabajar mucho con el enfoque desde la mente y las creencias, ¿no? Que son las que a veces nos nublan el pensamiento o nos hacen creer cosas que no somos capaces de amamantar, de parir. Entonces, es una invitación que les hago con mucho cariño. Si tú quieres unirte y puedes, eres bienvenida también. Lo único que hay que hacer es registrarse en ese link y mañana empezamos a las 8 de la noche. Te agradezco de nuevo, Danica, tantísimo por tu tiempo, por tu labor, por lo que nos compartes. Yo te voy a etiquetar en este video y si alguien quiere contactarte, Danica apoya la lactancia, yo sé que desde el embarazo y después con asesorías de lactancia, así que ahí le pueden contactar en sus redes. No sé si tiene algún otro lugar hasta el proceso de destete. ¿Hay algún otro lugar donde te puedan contactar las mamás? Bueno, en redes yo solo estoy en Instagram. Todo el mundo me dice que me meta por otros lados, pero es para mí súper difícil manejar esos tentáculos. Entonces, estoy en redes por Instagram y pueden contactarse con mi asistente. Hay un link en mi perfil, que es el número de ella. También pueden mandarle mensajes y pueden recibir pues toda la información, agendar consultas. Próximamente también voy a estar atendiendo, dando herramientas a las familias para el tema del sueño. Y nada, para mí es un gusto poder colaborar a que más familias opten por la salud.